Boa tarde, boa noite a todas as pessoas que já nos acompanham, as que vão chegar. Começando já essa atividade, agradecendo por cada presença, as presenças daquelas que sempre estão conosco, daquelas que eventualmente aparecem, colaboram. Então, sejam bem-vindas, bem-vindos. E quero começar agradecendo as nossas convidadas. Hoje temos convidadas, Suelen, na ordem que aparece na tela, Suelen, Janete e Vitória. Muito obrigada. Quero agradecer em especial a todas as pessoas que colaboraram para que esta atividade esteja acontecendo. Um agradecimento especial à Casa Sueli Carneiro e ao Guelé 10 por ter respondido à nossa solicitação e no momento delicado da vida institucional, com questões acontecendo, foi disponibilizada essa possibilidade de colaboração. Então, não podia deixar de agradecer aqui por termos esta noite conosco Suelen, de igual maneira Janete, com a recomendação, indicação da professora Caterina Walsh, Vitória e Juliana, que já chegam também. Muito obrigada por vocês terem topado essa aventura nova-americana com essas mulheres que tocam essa revista e que sonham, uma América, sonham um mundo em que caibam, todos, na verdade, mundos em que todos e todas e todos caibamos. Quero dizer, já de passagem, de retomando essa nossa atividade, mais uma atividade que se inscreve, que faz parte do ciclo de rodas de conversa, intitulado Afirmar a Democracia, Fortalecer a Cidadania, Vida Digna, que hoje lança o número 179 da revista Nova América, Nueva América. Nova América, Nueva América, isso mesmo, não está errado. Esse ciclo ele se realiza em parceria com o movimento socioeducativo Educar em Tempos Difíceis, o MSE Brasil. E esse é um movimento que se constitui como espaço de construção coletiva e de diálogo entre educadores e educadoras comprometidos com processos de humanização numa perspectiva crítica. Ele está organizado em âmbito continental das Américas e no Brasil organizado pelo Centro Cultural Poveda de Campinas, o Colégio Teresiano na cidade do Rio de Janeiro e a ONG Nova América também na cidade do Rio de Janeiro e no estado do Rio de Janeiro. Antes de começar a nossa roda, de abrir a nossa roda com as convidadas, eu quero solicitar a colaboração de nossos seguidores, nossas seguidoras, com o compartilhamento do nosso link para que outras pessoas tenham a oportunidade de acompanhar essa transmissão e também curtidas, aceitamos comentários, aquela regrinha conhecida nossa dos 3 Cs, curtir, comentar e compartilhar. Bom, também quero convidar cada uma de vocês a visitar as nossas páginas. A página da Nova América, a página do Observatório de Educação e Direitos Humanos em Foco, a página do Movimento Socioeducativo Brasil, Educar em Tempos Difíceis, e as nossas redes sociais, que a Alexandre vai projetar depois na barra de rolagem para nós. Quero avisar que certificamos aquelas pessoas que se inscrevem, que se
apontam na lista de presença, que essa lista é disponibilizada nos 15 minutos finais da roda. Então, as pessoas que desejarem ter um certificado de participação vão receber logo que preencherem, derem os seus dados para que possamos enviar o certificado. Na conversa de hoje, as nossas convidadas vão apresentar as temáticas e questões que elas abordaram nos textos que foram publicados na revista Nova América e na entrevista. Nós vamos começar com a entrevistada Janete Medrano Valdez, que vai ter 20 minutos para fazer as suas considerações, para fazer a sua exposição, sabendo que depois nós vamos ter espaço de interação com o público. A Janete, ela é advogada, faz parte da Global Humanitária Peru, é doutoranda em estudos culturais latino-americanos pela Universidade Andina Simón Bolívar. Janete, a palavra está contigo. Buenas tardes con todos, con todas quienes están aquí en este lanzamiento de la revista. Bueno, yo primero agradecer a Susana, quien fue quien me contactó y con quien pude intercambiar bueno, muchos mensajes a consecuencia de la invitación. Pero yo muy agradecida, muy complacida también de poder haber participado en la entrevista. Una entrevista que también me llevó a, a pensar muchas cosas en torno a las preguntas que se planteaban, ¿no? Y ese ejercicio de repensar siempre o de reconstruir cosas que una ya las tenía como ciertas, pues siempre es un desafío, y así es que agradezco a la entrevista porque también ha posibilitado eso en mí y en todas las cosas que voy haciendo, ¿no? Entonces, bueno, yo... me es muy extraño hacer una presentación de una entrevista, ¿no? Normalmente a veces se suele presentar textos así como un poco más corridos, ¿no? Entonces, esta es una entrevista que tiene que ver mucho con el feminismo descolonial en Abya Yala. Y entonces, creo que me parece como muy interesante también destacar que seguro que las personas que tienen en mano y que acceden ahí a la revista también de manera virtual, se van a encontrar con unas preguntas provocadoras, unas preguntas que nos llevan un poco a explorar entre el pensamiento y la acción, ¿no? Y entonces... hay una primera pregunta que se plantea en esa entrevista, y bueno, yo la leo tal cual como se planteó, ¿no? Si podemos hablar de agendas globales y regionales, de los feminismos, bueno, feminismos actuales, esto en singular y en plural, y de características específicas en cada país de América Latina y el Caribe, o no es posible hacer esa diferenciación. Bueno, esta pregunta, digamos, como muy provocadora también para el ejercicio de la interpelación. Bueno, yo comenzaba respondiendo a esta pregunta mencionando que para empezar, en todo el territorio de la Abya Yala, es cierto que las agendas globales, ya sea por mandato de la cooperación internacional, y que luego estas como van como que aterrizando a través de la vía de la política pública en toda América Latina y el Caribe, para mí como que se hacía un poco difícil y hasta de momentos como imposible hacer una diferenciación, ¿no? No podía marcar algún tipo de separación. Por el contrario, me parecía que había ahí una relación muy intrínseca, una relación muy unida ahí, ¿no? Y entonces, el hacer, digamos, un mapeo
digamos, geopolíticamente, hacer una lectura geopolíticamente a partir eh, digamos, de todo lo que produce la institucionalidad de género, que es el momento en que digamos, la política pública en materia de género, sea global o regionalmente, va tomando como cuerpo, ¿no? Entonces, yo en principio siempre he sentido que en el Abya Yala hay un reforzamiento de estas estructuras, digamos, sexogenéricas, esto así como dos palabras, como también así no separadas, ¿no? Y que son eminentemente biológicas también, ¿no? Y por esa relación sexo-género, que son como tan, que no se las puede como separar, eh, generan estas, como hay una relación ahí de colonialidad y de racismo, ¿no? Entonces, y yo creo que eso es como que, al menos en mi entendimiento, que no podemos, que no es posible hacer esa diferenciación, ¿no? Entre agenda global, regional o local, ¿no? En nuestros países de América Latina y el Caribe. Entonces, yo recojo con mucho, siempre con mucho agrado este aporte que hizo también Catherine Walsh, que también fue, ha sido, bueno, en su momento nos ha acompañado en el doctorado de estudios culturales latinoamericanos, y luego Catherine pasó al retiro, y entonces de la institucionalidad, ¿no? De la universidad. Y entonces ahí yo valoré mucho y como que también hice suyo este aporte de cuando ella habla de agritar el género, dice, ¿no? De que este acto de agritar el género, creo que también en esta no diferenciación nos puede permitir también salir de esos entrampamientos que nos ha conducido las agendas globales, las agendas regionales, y de un, bueno, ahí subrayado, digamos, de un feminismo blanco institucionalizado, ¿no? Y esas también sean, o sea, algo que me parece como también muy desafiante, es que estas también se han enraizado en las organizaciones de mujeres andinas, de mujeres negras, de mujeres mestizas, empobrecidas, ¿no? Porque también, digamos, muchas de organizaciones que yo tuve también la oportunidad de trabajar con organizaciones de mujeres andinas organizadas, también, digamos, son atravesadas por todas estas temáticas que vienen vía cooperación, ¿no? Entonces, eh, hay otro punto sobre esa pregunta, es que me parece como también como fundamental, es la esencialización que se produce de la condición biológica de las mujeres, ¿no? Entonces, no, siento que no hay, que no nos posibilita, digamos, no hay esta condición de sujetas políticas se hace como muy difícil y hasta a veces imposible de alcanzar ese goce como sujetas políticas, ¿no? Justamente por esta condición eminentemente biológica de las mujeres que luego pasan a ser, digamos, concebidas y pasan a ser ejecutadas en la política pública, ¿no? Entonces, ahí sí, digamos que el, ahí en este evento, digamos, la condición biológica universal de esta categoría mujer-género nos conduce también a esta digamos, a este trabajo de combatir únicamente a la división sexual del trabajo, ¿no? Y yo creo que en el pensar, en el accionar de las mujeres andinas, que es, digamos, de donde también yo soy parte, de donde he tenido ese interrelacionamiento, entonces creo que no nos,
nos posibilita a eso que yo en esta entrevista he remarcado mucho, esa nuestra condición de sujetas políticas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que da mucho más a esa pregunta, ¿no? A esa pregunta, pero quizás puedo destacar algo que aparece en la última parte que coloqué en esta pregunta, que esa no diferenciación entonces entre esas agendas, ese no límite que hay entre las agendas. Eh, También es cierto que no quiere decir que hay características específicas también en cada territorio, ¿no? Y las hay muchas. El lugar, digamos, en donde yo vivo, donde yo radico, el sur del Perú también tiene sus propias particularidades en relación a esto que se llama Perú, ¿no? Entonces, yo creo que todos en estos últimos meses, eh, creo que nos encontramos en un momento de lucha, de reivindicación por el reconocimiento de la existencia de sentidos de vida, de usos, de costumbres, de formas de producción, respecto a los pueblos que coexisten en este país, ¿no? Que han sido y siguen siendo racializados, estigmatizados, colonizados, invisibilizados, ¿no? Porque hace poquito, no sé, acá en este país se celebraba los 500 años de independencia que habíamos alcanzado, ¿no? Entonces, yo creo que son estas características, este movimiento de lucha de reconocimiento de existencias de sentidos de vida, yo creo que justamente siento que son como también semillas que nos posibilitan justamente para reconstruir nuestra condición de sujetas políticas, ¿no? Luego, ah, hay otra segunda pregunta en donde se plantea si el movimiento feminista es uno de los que más ha crecido en la última década, ¿no? Y ahí se pedía como comentar algunos principales aspectos, razones de ese crecimiento, ¿no? Y entonces yo lo que resaltaba ahí también, considerando un poco mi localización, el estar en este territorio, con estas particularidades que tiene Puno respecto a los otros territorios del país, los Andes, todo lo que implica la cultura andina. Yo creo que entre una de esas principales razones del crecimiento del movimiento feminista está en esto que hacemos todos, ¿no? De estas acciones que hacemos de que cuando algo no nos agrada, nos incomodamos, mostramos desacuerdo, mostramos desobediencia, mostramos transgresión, y muchas de estos actos, y yo siempre he visto que las mujeres andinas, sean aymaras o quechuas, lo encarnan en su cotidianidad, ¿no? Entonces, digamos, es una denuncia permanente, cotidiana, a todo lo que representa el patriarcado, ¿no? Aunque yo ahí resaltaba en esta parte de que yo prefería utilizar antes que patriarcado la colonialidad del género, ¿no? Esto porque creo que la colonialidad de género creo que nos permite complejizar, nos permite ubicar esos equivalentes de esos otros sentidos de vida para entender esas opresiones, para entender ese conjunto de relaciones jerárquicas que se produce en contra de las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, eso creo que desde la manera en que se viene gestionando toda la institucionalización del género, yo siempre he percibido que es muy devastadora, muy aniquiladora, si se quiere decir, para la existencia y pervivencia de esas otras formas de ser mujeres, en plural, ¿no? Digamos, siempre, permanentemente hay un acto de arrebatar aquello que nos corresponde por derecho propio, ¿no? Desde esa condición de sujetas políticas, ¿no? Entonces, yo veo también que en ese crecimiento, en ese involucramiento de las generaciones de cada vez mujeres más jóvenes,
Yo creo que también hay ese desafío de establecer esos diálogos entre generaciones, intergeneracionales, como más fluidos y sin jerarquías, ¿no? Diálogos entre toda esa gama de mujeres que somos, ¿no? Yo creo que ese es otro aspecto que sigue siendo un desafío. Todavía el tema de las etiquetas identitarias creo que a veces no nos permiten hacer estos diálogos un poco más fluidos, ¿no? Porque dialogar entre y con mujeres indígenas, mujeres negras, mujeres mestizas, mujeres empobrecidas, sexualmente no binarias, más allá de esa etiqueta identitaria, más allá de esas agendas o estrategias que cada una, digamos, enarbola, creo que puede haber algo ahí en ese más allá, ¿no? Eh, entonces, yo creo que también es como muy interesante esta pedagogía del entretejer, que es una pedagogía que lo hacen muchas mujeres, no solamente las mujeres en los Andes, también lo he visto en Mesoamérica, también lo he visto con mujeres negras, ¿no? Y entonces, en ese entretejer, digamos, que es una pedagogía y me parece que también es una metodología también de vida, ¿no? Que creo que podría también interpelar al movimiento feminista, ¿no? Sobre todo en estos tiempos donde cada vez son más como individualizantes, ¿no? Ese ejercicio de entretejer en donde cuando se juntan las urdiembres, las tramas, ¿no? Pueden, o sea, ese acto de que se van uniendo y van generando algo nuevo, puede dar cabida a esas prácticas más sólidas, más creativas, de lucha contra este sistema moderno colonial de género, que muchas mujeres en muchos territorios, no solamente en los Andes, lo denuncian, ¿no? Cotidianamente, ¿no? Entonces, también me parece que es como también muy interesante, ¿no? Apreciar que en las cotidianidades y desde los sentidos comunes, ¿no? Propios desde esas matrices de los mundos en relación, eh, hay una hay una puesta en marcha de estrategias contrahegemónicas y descolonizantes, ¿no? O sea, ese aspecto creo que me parece a mí fundamental en este, en esta, en este crecimiento, en esta aceptación del movimiento feminista decolonial, ¿no? Eh, Nosotros hace tiempos atrás hicimos una alianza con EGLEFAS, quizás muchos quienes nos acompañan conocen de las compañeras de EGLEFAS, y nosotros hicimos este diálogo entre feminismo descolonial y pensamiento andino, ¿no? Ahí había una propuesta educativa, una propuesta formativa, pero esa propuesta nos llevó justamente a ver esos aportes, esos diálogos, esas también desafíos en el diálogo, esos encuentros, desencuentros que también se producían ahí, ¿no? Entonces, esto también creo que enlaza con esta pregunta del feminismo decolonial, de cuáles son sus principales características y sus principales contribuciones, ¿no? A mí se me pedía un poco reflexionar sobre esto y, y y bueno, yo ahí empezaba respondiendo a esta pregunta diciendo de que el feminismo decolonial hoy en día pues se ha convertido en una moda, ¿no? En una moda tal como ha sido la interculturalidad. Hace muchos años en el Perú también la interculturalidad estuvo muy de moda, todos hablábamos de interculturalidad, el Estado vía política pública también hablaba de la interculturalidad en la educación, en la salud, en la vivienda, y entonces llegó un momento en que parecía que se le había relatado su sentido también, ¿no? De lo que realmente significaba, el desafío que planteaba esto, que era el de seguir, digamos, apostando y luchando por romper estas jerarquías de presión, ¿no? Entonces, y creo que le ocurre lo mismo al feminismo decolonial, ¿no? Hoy está instaurada en prestigiosas universidades, agencias de cooperación internacional, y entonces, pero a pesar de todo esto, creo que
que, que las voces y esos cuerpos sexualizados, racializados, de que se enuncia o se da voz, porque que eso es lo que ha generado un poco esta moda, ¿no? Yo creo que son eso, ¿no? Son como simples, son como simples enunciados o son como voces también ventrílocas, ¿no? Este acto de la voz ventríloca, eh, yo creo que es un buen ejemplo de explicar en qué momento también se encuentra el feminismo decolonial, ¿no? Bueno, aunque, digamos, esté utilizando la etiqueta del feminismo decolonial, yo creo que también lo cierto es que eh, no hay una, digamos, no hay una voluntad, ¿no? De esto que se ha coaptado, no hay una voluntad ni una capacidad así, en ese sentido más dialogar, ¿no? De dialogar. O sea, yo porque creo que el feminismo de colonial, aquel que yo había conocido con las compañeras del GLEFAS, yo fui estudiante, luego fue un momento cortito, fui parte del de este espacio que fue muy valioso para mí y creo que ahí fue como muy importante y muy clave este diálogo de dialogar con los sujetos racializados, ¿no? Y poder, digamos, superar y poder trabajar aquellas contradicciones que se hacían también, ¿no? Del dialogar sobre los sujetos racializados. Yo creo que hay una diferencia enorme entre ese sobre y en ese con, ¿no? Entonces, yo creo que ese ejercicio creo que también es una posibilidad seria, es una posibilidad necesaria, es una posibilidad oportuna y muy comprometida de fisurar esta colonialidad de género, ¿no? Entonces, yo creo que en este ejercicio para mí fue muy vital también el ejercicio de plantearnos la descolonización del género bueno, siguiendo el marco un poco de esta pregunta, ¿no? Yo creo que ha sido muy interesante ese reconocimiento de los cuerpos racializados, pero cuerpos con agencia, con voz propia, desde un lugar de enunciación insurgente, ¿no? La palabra insurgencia creo que es algo que siempre ha sido asociado al menos en este país, con movimientos guerrilleros, ¿no? Pero yo creo que la insurgencia tiene otro poder de acción, que tiene que ver con este reconocimiento de cuerpos racializados con sujetos con agencia, ¿no? Entonces yo creo que el que se esté produciendo una teoría más encarnada en estos últimos tiempos, eso creo que también es otro aspecto muy fundamental, ¿no? La necesidad de contar también con nuevos marcos de interpretación que nos permitieran dialogar entre sentidos de vida diferentes, ¿no? Creo que también ese es otro aspecto muy fundamental, ¿no? O sea, cómo abordar esto donde el género es concebido exclusivamente binario, biologicista, universal, donde no tiene cabida estas otras formas o modos equivalentes, ¿no? Y entonces yo creo que también ahí el aporte del feminismo decolonial, como yo lo he percibido, como yo lo he sentido, como yo lo hemos trabajado junto con hermanas organizadas, mujeres andinas, en su mayoría aymaras, yo creo que ha sido como aportado mucho a visibilizar y a seguir indagando y profundizando en esos otros modos equivalentes que no sean el género y el patriarcado, ¿no? Para entender de cómo podemos romper esas opresiones, cómo podemos trabajar esas relaciones de poder, ¿no? Bueno, eso yo creo que es un aspecto fundamental, ¿no? El de que podamos... Sí, su Sí, tiempo, sí, sí sí, puede. entonces
Yo, gracias. Yo simplemente acabo con esto último que quería mencionar, que me parece que hay una tarea muy importante por seguir indagando en estas ontologías más relacionales, en estos otros mundos de relación que se producen no solamente en los Andes, sino también en Mesoamérica, en pueblos de la diáspora africana, y bueno, yo creo que ese es un gran desafío, ¿no? Así que muchas gracias. Obrigada, Janete. Só ressaltando duas ideias muito interessantes para pensar e para perceber o que você fala dessa discussão, dessa reflexão sobre a colonialidade de gênero, desde o concreto de um lugar, né, aterrado, que é o diálogo entre e com mulheres, né, diversas, desse mundo latino-americano que também, né, já foi teorizado como ladino-americano, amefricano, aqui no Brasil, então é muito interessante. E você falar do entretecer, que traz uma imagem, né, desse diálogo de uma maneira, vamos dizer assim, mais colorida, mais com mais força do que esses encontros, do que essas trocas são possíveis. Eu quero dizer para as pessoas que estão acompanhando que, se desejarem fazer perguntas para a Janete, ou depois vem, logo depois da Suelen, vai falar a Vitória e a Juliana, que está chegando, em espanhol, podem fazer em português, que temos a Cecília Botana conosco para fazer a tradução. Então, não se intimidem, podem fazer a pergunta em português, que elas vão receber a pergunta em espanhol. Passo, então, a palavra para a Suelen, depois de apresentá-la, Suelen Girotti do Prado. Ela é historiadora, coordenadora do Centro de Documentação e Memória Institucional de Gueledés, Instituto da Mulher Negra, e é doutoranda em História Social na PUC São Paulo. Suelen, mais uma vez, muito obrigada por ter você conosco nessa noite, e a palavra está com você agora. Eu que agradeço, primeiramente, toda a equipe, né, empenhada em fazer acontecer esse número tão importante da revista. Consolação, muito obrigada por todo o apoio, né? Obrigada a todo mundo que também está nos bastidores aqui para que essa live aconteça. Agradeço em nome de Gueledés, né, pelo espaço, pela oportunidade. Eu construí um texto, né, que todo mundo tem acesso através desse lançamento, um texto que eu intitulei Mulheres Negras, Trajetória, Memória e Práticas Políticas, né? E eu começo aqui a minha fala destacando, e acho que retomando um pouco até do que a Consolação traz, e do quanto me chamou atenção, né, as conexões e as relações feitas em textos tão distintos, né, que compõem essa revista, e, ao mesmo tempo, o quanto ela materializa essa possibilidade de prática daquilo que Lélia Gonzalez nomeou como as estratégias das amefricanas, das mulheres latino-americanas e caribenhas, e por aí vai. Então, mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade de fazer essa publicação. Como eu fui por uma perspectiva histórica, né, e marcando muito as nossas reflexões enquanto mulheres organizadas aqui no Brasil, né, conversando nos bastidores com a Consolação também, posicionando aí essa minha ciência, né, de que a minha geração já pega um pouco essa fase e esse bastão com algumas coisas consolidadas, né? Mesmo tendo consciência também de que as nossas práticas e posicionamentos, elas são constantes, né? Diante do Estado brasileiro.
haja vista os números todos que a gente tem em relação não só às mulheres negras, mas também à população negra de uma maneira geral, né? E essa é uma das questões que eu trago como reflexão no texto, que acabam sendo não contraditórias, mas complementares para a gente pensar, para a gente fazer as reflexões em cima de como existe uma trajetória de movimento de mulheres negras no Brasil, de mulheres indígenas, mulheres quilombolas, e, ao mesmo tempo, o quanto é impactante a gente ver que esses números muitas vezes não respondem a todas as práticas e, tecnicamente, avanços que a gente conquista, né? Que números são esses que eu estou falando que vão aparecer em destaque lá no texto também publicado aí na revista que está sendo lançada hoje, né? Então, no Brasil, pessoas negras autodeclaradas hoje representam 56,1% da população. Nós, mulheres negras, representamos quase 24% da população brasileira, né? E quando a gente pega esses dados e cruza com o Atlas da Violência, que o último publicado foi de 2022, a gente sente um impacto e passa sempre a requestionar quais são as novas estratégias que a gente precisa ter de luta e de enfrentamento para que os números diminuam. Porque, contraditoriamente, a gente tem, quando a gente pontua o feminicídio, 66% das mulheres que morrem no Brasil são mulheres negras, e nos casos de homicídio, a gente tem 77% dos casos de homicídios voltados e vitimando pessoas negras, né? Corpos negros no Brasil. Então, como o meu texto ele passa muito por essa análise, tanto da conjuntura atual quanto de um processo histórico que traz as mulheres negras como muitas vezes protagonistas de movimentos que vão dialogar diretamente com o Estado, pressionar o Estado, tem uma parte do texto que eu apresento esses números e justamente para provocar essa reflexão. E aí, o que a gente faz com isso, né? Mas eu iniciei o texto com uma chamada ali da própria Lélia Gonzalez, que é uma mais velha nossa, né? Então, Lélia foi uma grande intelectual brasileira, ativista, né? Militante, uma mente brilhante de uma mulher negra no Brasil que orientava, né, e conseguia congregar suas atividades acadêmicas e da militância, e uma grande representante do que a gente entende como movimento de mulheres negras, e trazendo para hoje os feminismos negros no Brasil, que a gente também procura usar no plural, porque entendemos que somos diversas, né, apesar daquilo que nos une. E a Lélia, lá nos anos 80, em 88 especificamente, ela publicou um texto fazendo uma análise sobre o primeiro encontro nacional de mulheres negras que aconteceu em 88, no Rio de Janeiro, em Valença, né? E uma das reflexões que eu faço é justamente o quanto, por conta da própria trajetória histórica do Brasil, nós, mulheres negras, né, as nossas mais velhas e a minha geração, a gente sempre passa por esse momento de ter que posicionar os nossos lugares, os nossos corpos e os nossos discursos, mesmo quando a gente está dialogando, por exemplo, com o movimento feminista de uma forma geral, né? Então, esse primeiro encontro nacional ele acontece no final dos anos 80 e justamente ele é fruto de um entendimento de um grupo de mulheres negras a partir do momento que elas precisam entender e se posicionar de que as questões específicas que as atravessam no Brasil, no cenário político social brasileiro, elas precisam ser tratadas de uma maneira mais específica. E a Lélia, quando ela analisa esse encontro, apesar dela tecer uma série de críticas, né, da própria organização do encontro, uma das coisas que ela pontua fundamentalmente, por isso eu abro o texto com essa temática, da importância da organização das mulheres negras para o processo de transformação social no cenário brasileiro e latino-americano de uma forma geral. Então, eu vou desenvolvendo o texto com essa ideia da Lélia e, na verdade, o que eu tento mostrar ali é que essa organização aconteceu, algumas transformações sociais aconteceram e termino o texto tentando pensar nessas articulações que inevitavelmente são globais, estão em alinhamento com as pautas globais e que são também encabeçadas por organizações
permanentes de mulheres negras aqui no Brasil, né? Então, aí eu passo para um panorama histórico, tentando posicionar algumas conquistas políticas, né, que ocorreram aqui. Então, em 83, foi uma grande conquista para o movimento feminista, de uma forma geral, aqui no Brasil, a criação de um conselho estadual para o estado de São Paulo, um Conselho Estadual da Condição Feminina. Isso aconteceu no cenário do governador Franco Montoro. E nesse evento, nesse cenário, né, político e de criação do conselho, que era uma promessa, inclusive, de campanha, na época, uma das questões que impactaram bastante foi o fato de que nesse conselho não tinha nenhuma voz que não fosse de mulheres brancas, por exemplo, né? E na época houve, inclusive, uma denúncia de uma radialista que era muito conhecida na época, que era Marta Arruda, uma mulher negra, e ela fez, através dos seus canais de comunicação, os questionamentos. Olha, como um conselho estadual da condição feminina sem uma voz para além das vozes brancas, né, num Brasil enfim, que tem demandas muito específicas para a população negra de uma forma geral. E no momento, 2 anos depois, quando foi criado um órgão nacional para esse tipo de representação, isso aconteceu no governo Sarney, e o órgão criado foi o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, uma mudança ali já aconteceu, porque para a dirigência do conselho foram indicadas 4 mulheres negras. Uma delas era Lélia Gonzalez, Benedita da Silva, Luísa Bairros, e a outra pessoa era a Sueli Carneiro, né? E aí a gente teve aí à frente desse Conselho Nacional da Condição Feminina um órgão federal alinhado, né, ao governo federal importante, e que naquele momento, a partir de 85, contou com presença de mulheres negras. Inclusive, como conselheira do próprio conselho, a Sueli Carneiro desenvolveu e ficou responsável por essa pasta que colocaria as questões das mulheres negras e da população negra de uma forma geral. E eu chamo a atenção no texto para isso também, porque esses fazeres que a Lélia fala, que são fazeres que precisam de construções coletivas, e o posicionamento do movimento de mulheres negras nunca foi, né, nunca é e nunca será simplesmente em pauta única e exclusivamente de mulheres negras. Então, todas as políticas públicas e tudo que é pensado para a população negra de uma forma geral, né? E instituições, organizações e coletivos que começaram a explodir no Brasil no final dos anos 70, atravessando os anos 80, e mais densamente, digamos assim, no final dos anos 80, que são os coletivos e organizações da sociedade civil formados por mulheres negras, né, que se posicionaram e se posicionam ainda hoje, não só contra o racismo e sexismo, mas qualquer e toda forma de opressão social tão presente numa sociedade como a nossa, como a sociedade brasileira. Depois do panorama que eu ponho aí, né, de 85, eu vou para 95, e aí tem uma fala muito importante, né, de uma militante do movimento, que foi a Dulce Pereira, que ela fala que a Conferência de Beijing, que aconteceu em 95, né, e o Brasil leva uma delegação de mulheres, e a Dulce, ela fala que aquele foi o momento de uma articulação em que toda e qualquer diferença, né, dentro do próprio movimento feminista, do próprio movimento de mulheres negras, foi o momento que essas diferenças elas somem, né, em algum momento, por conta dessa demanda de organização para a participação nessa Conferência Mundial sobre a Mulher, que aconteceu em 95, em Pequim. Aí eu atravesso um pouquinho já para os anos 2000, né, dentro do próprio artigo, e me recordo muito de ler, né, numa publicação recente, que inclusive saiu pelo Gueledés, rememorando a Conferência de Durban, que aconteceu em 2001, né, na África do Sul, que foi uma conferência importantíssima em que se discutiu a questão do racismo, da xenofobia e todas as intolerâncias correlatas. E como nessa publicação, muitas pessoas que participaram da preparação de Durban, da delegação brasileira que participaram para a preparação de Durban, contam como o Estado brasileiro em si não tinha nem conhecimento de que essa conferência iria acontecer,
né? E aí isso mostra mais uma vez o quanto que a Lélia mostrou e ensinou e o quanto a prática, né, dos movimentos sociais nos mostram desde tanto tempo que a organização coletiva é que garantiu a presença política da Confederação Brasileira, que sai daqui e vai para Durban, né? E dentro dessa delegação estiveram presentes 3 principais organizações de mulheres negras no Brasil, que é o Fala Preta, o Crioula e o Gueledés, né? Então, é muito entender esse lugar de protagonismo das mulheres negras, né? Arrisco dizer que sim, né? Além de pensando em porcentagem, até das relações que a gente vê que impactam as relações de trabalho, as nossas posições, os nossos lugares, são as mulheres negras do Brasil que ocupam a maior parte das regiões periféricas, que desenvolvem os trabalhos domésticos ainda hoje, e é muito pensar nesse lugar de um protagonismo da própria história. Por isso que eu fiz um artigo pensando na memória, porque é algo que aqui a gente tem pensado muito, né? Qual que é o impacto de preservar e difundir essa memória e essas histórias, inclusive, na nossa educação, mas na educação como um todo, não só na educação de base. Mas, enfim, voltando aí para o cronograma que eu fiz, as décadas de 80 e 90, elas foram marcadas no Brasil por uma agenda política muito potente, né, relacionada ao que foi empreendido por essas mulheres negras. Não só dentro, né, mas também com tantos posicionamentos e fóruns internacionais que no caso brasileiro, muitas vezes são representados por essas mulheres negras. E aí eu vou mais puxando para a atualidade, né, o texto, e pensando quais são os desafios que mulheres negras organizadas e movimentos sociais, de uma forma geral, enfrentam no Brasil atualmente, e o que está nessa agenda, né? Então, acho que uma das coisas que a Janete fala é que é meio que impossível descolar qualquer agenda que a gente tenha das demandas e das pautas globais, né? Isso é muito... eu coloquei isso de uma forma muito incisiva no texto. Então, a gente tem aí os últimos acontecimentos, né? A conferência que aconteceu na ONU, que é um fórum permanente para discutir a questão do racismo no Brasil, que aconteceu esse ano, e estávamos lá, né? Muitas organizações de mulheres negras brasileiras representando e colocando e posicionando suas pautas. Gueledés foi uma delas. E, além disso, eu lembro um pouco no texto também o quanto os últimos 4 anos para o Brasil foi marcado por um retrocesso muito grande, né? Então, esses nossos números de violência, de morte e de denúncia de práticas relacionadas ao racismo e à violação de corpos negros e de corpos de mulheres negras, a gente meio que passou por um período que parecia que aquilo que estava mais escondido, né, num Brasil que já é racista, que nunca viveu uma democracia racial como o que foi cultivado ali depois dos anos 70, o quanto nos últimos 4 anos essas violências passaram a nos atingir muito mais e com mais frequência, né? As nossas estatísticas mostram isso. Então, quando veio o desafio de pensar qual que é essa agenda, né? Qual que é a agenda de mulheres negras brasileiras hoje? É claro que tá posto, inclusive pela última marcha das mulheres negras que aconteceu aqui, que pensar em políticas do bem viver, né, para mulheres negras é fundamental. Mas penso e argumento isso no artigo, que para pensar essas políticas do bem viver, a gente continua tendo que enfrentar esses inimigos muito, muito invisíveis, que durante esses 4 anos estavam sistematizados através das políticas de Estado no Brasil. Tanto tudo que a gente teve atingido, por exemplo, na parte de políticas de ações afirmativas, que tinha sido uma grande conquista pós-Durban, por exemplo. Então, a gente passou a viver, mais uma vez, nesse cenário de escassez do respeito maior aos nossos corpos. Então, argumento no texto que as questões diretamente, né, brasileiras que a gente tem aí para enfrentar são essas também trazidas pelo último governo que a gente teve,
que também dizimou, né, de certa forma, através da pandemia e de tudo que nos foi negado, e ainda porque os dados são mostrados e a população majoritariamente que ganhou mais uma vez as ruas, né, perdendo o básico que tinha, foi também a população negra e mulheres negras de uma forma geral. E aí eu acho que um grande desafio que a gente tem enquanto setores organizativos da sociedade como sempre, né, acompanhar tudo que está sendo feito para que, de alguma forma, em algum grau, esse quadro seja revertido. E, ao mesmo tempo, a gente tem, desde o início do ano, né, algumas conquistas importantes, e aí eu cito no texto a posição que hoje a Aniele Franco ocupa, né, em um dos ministérios do governo atual. A gente tem, pela primeira vez, uma mulher negra ocupando a dirigência do Arquivo Nacional Brasileiro, e isso é uma estratégia para lidar com a memória importantíssima. Né? Então, o que eu trabalhei no texto foi mais ou menos isso, tentar trazer uma perspectiva histórica, posicionando os nossos lugares dentro da história brasileira, ao mesmo tempo trazendo esses números que nos agridem constantemente, e também essa ideia de que é possível e o quanto é importante que, sim, nós estejamos também em lugares de poder, né? Em lugares de poder na política e em lugares de poder na produção de conhecimento, que é algo que a história invisibilizou, a história brasileira, a história do Brasil invisibilizou durante muito tempo, e hoje a gente vê isso emergir também, de certa forma, em algum grau, através das pesquisas acadêmicas, mas, sobretudo, também nessa produção orgânica do conhecimento e da intelectualidade brasileira negra, que é muito potente. E eu acho que é isso. Encerro por aqui a minha fala, fico disponível para perguntas, comentários e agradeço mais uma vez ao convite, a paciência de todos aí nos ouvir. Foi muito bom ouvir você, Suelen. Lembrando que agora, né, na ONU, foi julho e agora em setembro, as pautas que estão sendo colocadas também por movimentos de mulheres negras no Brasil, então uma oportunidade significativa dos leitores e leitoras da revista Nova América se situarem, né, no momento presente, tendo esse pano de fundo de um histórico de envolvimento, de participação, de engajamento da população negra, de segmentos da população negra, mas especialmente as mulheres negras, no plano internacional, e que faz conquistas, né, para a população negra, mas para a população brasileira de um modo geral. Então, o seu artigo ajuda, né, traz aí para a revista, para esse número 179 da revista, esse enquadramento muito interessante. Obrigada. Eu vou apresentar a Vitória e a Juliana em dupla, licença, e vou então deixar, na sequência, elas dividirem o tempo que vão ter para fazer a apresentação. Aproveito para dizer que aguardamos a Braulina Baniwa, ou Braulina Mulher Baniwa, que é de uma população indígena brasileira, e infelizmente até agora ela não chegou, mas sabíamos que ela estava muito atarefada, acabou de participar na Marcha de Mulheres Indígenas em Brasília, e nós tivemos essa semana um outro problema, um outro ato de barbárie inominável, né, com um casal de rezadores no centro-oeste brasileiro, que foram queimados em suas casas. Então, falar isso e evocando aqui a Braulina Mulher Baniwa, e para dizer do que também a gente pode ler do que Suelen acabou de falar sobre, né, as violências praticadas contra corpos racializados no Brasil, infelizmente, e que não é uma história que nos dá satisfação de contar, mas também nós precisamos, em tom de denúncia, sempre nos posicionarmos para dizer que
pelo menos em termos da nossa prática, da nossa luta, nós também queremos que isso pare de acontecer ou que nunca mais aconteça, como mesmo uma palavra de ordem, que nunca mais essa barbárie volte a acontecer no nosso país. Bom, então, falando de Vitória Pazero Brozovic, depois você me corrija, Vitória. Vitória é licenciada em Sociologia pela Universidade Nacional de Cuyo, doutoranda em Geografia pela Universidade Nacional de La Plata, ao borde, construindo pensamento indisciplinado. Eu acredito que é o programa em que Vitória está vinculada. E Juliana Dias Lozano, que é doutora em Ciências Sociais pela Universidade Nacional de La Plata e é vinculada à Cátedra Livre Virginia Bolten. Então, bem-vindas. Eu só quero dizer para vocês que eu tive o prazer de, alguns anos atrás, participar de um evento na Universidade de La Plata, então, já há quase mais de uma década. Bem-vindas, obrigada por termos vocês duas, pelo empenho de participarem, né, nesse momento que vocês saíram de uma atividade e já se meteram nessa aqui. Então, bem-vinda, a palavra está com vocês, Vitória e Juliana. Bueno, buenas tardes, compañeras. Muchas gracias por la invitación. Bueno, arranco. Juli, ¿te querés presentar? ¿Vas a saludar? Bueno, voy a arrancar un poquito contando, bueno, de nuevo agradecer a la revista Nueva América por la invitación a escribir, también las preguntas que nos hicimos con Juli a la hora de armar de poder compartirles algunas ideas respecto al feminismo y debates actuales en Argentina y los desafíos. Nos preguntábamos, bueno, cómo se organiza el feminismo como movimiento político en este escenario de desesperanza y cansancio en lo colectivo y en lo individual que estamos viviendo en el país, y creo que a veces es un poco compartido. Y también por ahí traer un poco a la memoria, o sobre todo para responder, arrancamos un poco con la memoria histórica, de pensar los procesos históricos, sociales, económicos, que derivan en lo que estamos viviendo hoy en la Argentina y que igual es compartido con varios países del Cono Sur. Y bueno, estas fechas también son sensibles. Ayer se cumplió un nuevo aniversario de la segunda desaparición de Julio López, de La Plata, Argentina. El 11 de septiembre se cumplieron 50 años del golpe militar en Chile, del bombardeo a la Casa de la Moneda, que fue, bueno, una de las dictaduras que inauguraron las dictaduras en el Cono Sur. Y nos parece importante traerlas a la memoria porque, bueno, son procesos que se vinculan con el embate neoliberal que vivimos en este territorio. Ahí traían las palabras de Lelia, ¿no? De Améfrica Ladina, de Awyayala, que tenemos estas memorias compartidas. Y bueno, un poco cuando recomponer un poco esos procesos históricos para entender, ¿no? El legado económico neoliberal que se implantó a partir de estas dictaduras, y también el legado o la herencia del aparato represivo de la dictadura, tanto de las fuerzas de seguridad como del aparato judicial, ¿no? Que también se relacionan con esta segunda desaparición de Julio López al momento de declarar contra el genocidio de Checolás, y que se relacionan, ¿no? Con que hoy en día también hay un auge de ideas negacionistas compartido, ¿no? En Argentina, en Chile algo similar está sucediendo. Bueno, en Perú la compañera puede dar cuenta de lo que se está viviendo, en Brasil también, bueno, en distintos países, ¿no? Que se vienen, ¿no? Estos ataques de las memorias colectivas y populares, y también este borramiento de los procesos que llevan, entre otras cuestiones, ¿no? A el endeudamiento, por ejemplo, que estamos viviendo hoy en Argentina, que bueno, tenemos algunos indicadores económicos que tienen que ver con esto, con tasas de desocupación, de pobreza, que
que eso, previo a la dictadura no se ha podido recuperar valores previos a la dictadura. Tenemos, por ejemplo, eso, una tasa de pobreza de más del 40% hoy en día, y obviamente las más afectadas son las mujeres, cuerpos feminizados, infancias, de sectores populares. Sí, Alexandra, si querés colocar la presentación, traemos algunas imágenes para compartir y recuperar un poco, ¿no?, estas memorias para entender eso, dónde se sitúan, el terreno en el cual se sitúan, digamos, los feminismos en cuanto a posibilidades y limitantes también. Si querés pasar la siguiente, Alexandra. Perdón, arranqué a hablar. Bueno, ahí traíamos un poco de esto de invocar a las memorias de las brujas necesarias en los tiempos de cólera, como dice Claudia Corol, que es una educadora popular. Y ahí hay, bueno, algunas ollas populares, ¿no?, también activando estas memorias de mujeres y sectores populares y disidencias a la hora de sostener la vida a pesar de estos embates neoliberales. Si querés la siguiente, Alexandra. Acá vemos, bueno, también, ¿no?, una intervención contra el G20 en el 2018, no queremos el empoderamiento que ofrece, un poco también en diálogo con lo que traía la compañera Janet al comienzo, respecto a esta crítica que podemos hacer a las agendas globales en clave geopolítica, cómo aterrizan, ¿no?, en nuestros territorios, y qué respuestas se dan, en este caso, ¿no?, de los feminismos populares, para también pensar una estrategia descolonizadora al visualizar la continuidad que hay entre este extractivismo sobre los cuerpos territorios, sobre las comunidades indígenas, afro, y también los sectores populares pensando, ¿no?, en el extractivismo financiero y estas propuestas, ¿no?, que aterrizan un poco con el FMI, pero también con los organismos internacionales y sus agendas violetas a promover un desarrollo del cual muchos sectores del feminismo no queremos ser parte. Y bueno, ahí también, ¿no?, ahí dice, tu mujer emprendedora es una ajustadora, ¿no? Son algunas de ciertas manifestaciones de estos feminismos que se plantean otros caminos, digamos, a los ofrecidos. Si querés la siguiente, Alexandra. Y, bueno, el ajuste es violencia patriarcal, también como algunos de los emblemas que se levantan. La siguiente, sí. Siguiente imagen. Bueno, ahí un poco los indicadores que veíamos, que traíamos, que está en la primera parte del texto, para dar cuenta de este contexto y también entender un poco de cuáles resistencias feministas venimos a hablar con Juli, de cierta manera, y convocar también, como les decía, las tasas de desocupación y pobreza, también como el 92% de quienes cobran la asignación universal, en el caso de Argentina, que es un ingreso, está endeudada, ¿no? Entonces, como la deuda aparece también como una forma de dominación. Vemos también un poco el impacto diferenciado que tiene respecto a las cuestiones de cuidado y otros indicadores. Pero bueno, ¿cómo vemos esto con la precarización, digamos, de las condiciones de trabajo y de las formas de vida? Aparece de nuevo, ¿no?, los territorios más cargados, los domésticos, que están a cargo de mujeres, infancias, cuerpos feminizados, y bueno, como en ese desgaste que se produce, también se traduce muchas veces en un obstáculo a la hora de organizarse y poder llegar a instancias de organización y de politización, y aparece como un limitante, o como una sobrecarga también que nos afecta diferencialmente. La siguiente, sí, puede ser. Bueno, y hay algunas también, algunas imágenes que queríamos compartir respecto a esto, ¿no? Tocan una villa, nos levantamos todos los villeres, para pensar también cómo estas resistencias se entraman comunitaria y colectivamente y no quedan solamente en una agenda de mujeres, sino pensado, ¿no?, en el entramado colectivo y popular en relación a esto que veníamos trayendo. No, yo creo que ahí, Juli, te dejo la palabra, si querés compartir cualquier cosa, seguimos entramando, pero bueno, un poco de pensar en estos procesos de memoria. Hay algunas imágenes más que podemos seguir compartiendo, pero pensarlo como también prácticas de reparación y de traerles estas otras genealogías
respecto a los feminismos en Argentina y en el territorio. Victoria, tomo la palabra desde acá, gracias a la revista Nova América y a las compañeras que hablaron antes, muy interesante poder estar acá. Y Victoria, si querés en cualquier momento me cortás y aportás para hacer esto más conversado. Bueno, en primer lugar, quería comentar que cuando escribimos el artículo, que fue hace ya algunas semanas, todavía el panorama en Argentina no era tan complicado como ahora. Tuvimos elecciones en el medio con resultados catastróficos para cualquier sector del pueblo porque más de un 60% votó a la extrema derecha y tuvimos luego un 30% como otra opción, que tampoco es una opción progresista, pero no es, que es el oficialismo, que son los que gobiernan actualmente. Entonces, bueno, una elección de 3/3 que representan todas opciones, que ninguna es a favor del pueblo, ninguna es popular, y eso nos ha deprimido muchos y muchas, que no nos esperábamos resultados tan malos. Luego de eso vino una evaluación fuerte del peso, como ustedes saben, la economía argentina está totalmente ligada al dólar y a lo que pase con el precio del dólar. No es lo mismo, sé, en todos los países hay fluctuaciones menores, pero acá eso hace que todo el tiempo estemos teniendo inflación enorme, que cada vez los alimentos salgan más caros y que haya una diferencia muy grande entre una semana y otra y se creen todo el tiempo nuevos pobres. Entonces, bueno, esa es un poco la situación. Por supuesto, no es para bajonearse o inmovilizarse, sino para saber dónde estamos pisando. Y bueno, es un poco así. Hay una frase que dicen que es que en Argentina la situación puede cambiar radicalmente en 10 minutos, pero si en 10 años la volvés a mirar, está bastante parecida. Así que es un poco así. En 10 minutos puede cambiar todo, pero por ahí si ves procesos de 10 años, hay cuestiones que se repiten muchísimo. Y entre estas cosas que se repiten mucho es las cuestiones que nombró Victoria en relación al empobrecimiento popular y que además acá hay un fenómeno muy singular, que es que cada vez más hay pobreza dentro de los y las trabajadores registrados. O sea, quienes tienen un buen trabajo registrado con jubilación, con otros derechos, también son pobres. Entonces, bueno, eso configura una gran masa de la población que está en esa situación de pobreza. Bueno, bien, vamos ahora un poco más a pensar los feminismos en este contexto. Lo primero decir que en los últimos años, sin duda en Argentina y en Latinoamérica en general, hubo grandes avances del movimiento feminista y hubo logros concretos. En nuestro caso, en Argentina, la marea verde o la marea feminista logró cambios normativos, la legalización del aborto. Antes se había logrado la ley de identidad de género, matrimonio igualitario, bueno, y un montón de avances en términos normativos, pero sobre todo creo que hubo un cambio político, social y cultural central en Argentina. Ya nadie puede decir que no escuchó hablar del patriarcado, ni nadie puede decir que el patriarcado no existe. Pueden discutir si les gusta o no el patriarcado, pero nadie puede decir el patriarcado no existe. Y eso es un logro que hemos tenido sin duda las mujeres y disidencias en Latinoamérica en los últimos años. Y lo mismo, de la misma manera, poder posicionar, como dijeron las compañeras antes, que no se trata solo de género, no se trata solo de mujeres y disidencias y hombres, sino que también se trata de racialidad, de racialización y de colonialidad, de cómo se articula todo eso. Ahora bien, esos logros vinieron, por lo menos en Argentina, y creo que en otros lugares también, con algún proceso de una parte de institucionalización de una parte del movimiento feminista. En concreto, en Argentina se dio la apertura de un Ministerio de Mujeres y Género y Diversidad en el marco de un gobierno que no necesariamente era un gobierno feminista. Entonces, este gobierno que tiene ministros anti-derecho al aborto o anti-pueblos originarios o lo que sea, también tiene un Ministerio de Mujeres y Diversidad. Y eso ha sido en parte un logro del movimiento,
porque lo han tenido que poner porque hubo 2 millones de mujeres y diversidades en la calle pidiendo el aborto legal, pero también ha sido un problema. Entonces también tiro este tema como para si después podemos debatir un poco, o algunas compañeras tienen ejemplos de sus lugares, qué pasa cuando se institucionaliza una parte del movimiento, bueno, qué ocurre con ese movimiento, ¿no? Con la fuerza de ese movimiento. Bueno, acá en concreto, tener un ministerio de género no significó necesariamente cambios sustanciales en la materialidad de la vida de las mujeres. Algunos sectores lo han llamado ministerio de cartón, ¿no? Como de papel. Como que hay un discurso, un nombre, pero que no necesariamente eso significó un cambio en esto que decía Victoria antes, la feminización de la pobreza, la situación general de muchas mujeres y disidencias. Entonces eso, si bien ha sido un cambio de época y se logró gracias a la lucha, no necesariamente significó cambios en las vidas concretas de las mayorías. Durante los últimos años, y desde la pandemia y en adelante, empeoraron las condiciones de vida del pueblo y sobre todo, fundamentalmente de las mujeres, como sabemos y como ya las feministas hemos logrado instalar en ámbitos un poquito más amplios que los nuestros. Esto se debe en gran medida a la injusta distribución de los cuidados, a que nos seguimos haciendo cargo de la mayor parte de los cuidados de la sociedad, y la pandemia lo mostró, pero no lo transformó, obviamente, pero sí nos permitió posicionarlo y mostrar lo importante que son esos trabajos que realizamos. En Argentina se empezaron a dar, en relación a eso, algunos debates sobre el sistema, la posibilidad de crear un sistema integral de cuidados. Esa propuesta vino del seno del oficialismo, de sectores en el gobierno y del propio ministerio. Sin embargo, en la práctica y por pulseadas internas y por falta quizá de voluntad política, nunca se logró avanzar con esa agenda del sistema integral de cuidados. Se lograron algunos avances en relación a aumentar las licencias de los padres paternales para los cuidados, luego del parto, etcétera. Pero esta idea del sistema integral de cuidados, que podía ser una idea interesante y para la cual se convocaron a feministas emergidas de la propia lucha feminista y a intelectuales, no se realizó. Digo, como para pensar esto, se institucionaliza una parte del movimiento, pero el gobierno que abre ese ministerio no permite que avance alguna transformación concreta y grande para la vida de las personas. Bien, al mismo tiempo, somos un país que está dominado por una política de sumisión al Fondo Monetario Internacional. Estamos totalmente endeudados con deudas impagables y ninguno de las fuerzas políticas mayoritarias, de estos 3/3 que digo que en conjunto sacaron el 90% de los votos, propone opciones que no sean pagar deudas ilegítimas al Fondo Monetario. Esas deudas implican un control directo de la economía y de la política argentina, y es la que nos está llevando a una pobreza total. Afortunadamente, el movimiento de mujeres y disidencias venimos sumándonos a la denuncia popular de todo el pueblo en relación a lo que la deuda significa en la vida de las personas, y sobre todo de las mujeres y feminidades, que cada vez más cuesta sostener no solo los cuidados, sino que cuesta sostener económicamente a los hogares en el medio de este descalabro que hay en nuestro país. Entonces ha habido incluso eslóganes acuñados en el movimiento feminista, que es "la deuda es con nosotras", que da cuenta un poco de esta cuestión de poder unir lo macro y lo micro en la vida de las personas. Como logros importantes, entonces, una parte del movimiento feminista sigue activo en las calles. No tenemos la marea feminista masiva que se organizaba y se estructuraba alrededor de la legalización del aborto, que, como dije, éramos millones de personas, y con una estrategia, pero sí hay un sector del movimiento que nunca deja de denunciar lo que implica la situación económica, social y política para las mujeres,
y que intenta siempre articularse dentro del sujeto popular, dentro del pueblo, con los sectores en lucha. Y eso me parece que es importante y se ve muy claro en las consignas de las movilizaciones del 8 de marzo, del 25 de noviembre, donde entonces no solo estamos en contra de los femicidios o luchando en contra de la violencia patriarcal, a favor de los derechos sexuales y reproductivos, sino en contra del endeudamiento, en contra del saqueo extractivista, en contra de la división sexual del trabajo como es. Y eso me parece que es muy importante no perder esa radicalidad del planteo, que nunca más nos vuelvan a meter en el closet de los problemas de mujeres, de los problemas de género, de los problemas de identidad, sino que estar arraigados en esos planteos que tienen que ver con una transformación anticapitalista. ¿De dónde están viniendo las luchas ahora importantes en Argentina? Bueno, ha habido movilizaciones importantes desde el norte del país, en Jujuy y Salta, que son provincias limítrofes con Bolivia, son provincias integradas en gran mayoría por personas indígenas de pueblos originarios, que además han sufrido históricamente la racialización y procesos de discriminación muy fuertes en nuestro país y que sin embargo están movilizados exigiendo sus derechos en contra de reformas constitucionales. En Jujuy se intentó, se instaló una reforma constitucional provincial que quiere prohibir la protesta, por ejemplo, entre otras cosas, y que además quiere facilitarle a las empresas la extracción de litio como mineral estratégico para explotar y demás. Y es importante cómo hubo un porcentaje enorme de mujeres dentro de ese pueblo jujeño luchando y también señalando las luchas específicas de las mujeres ahí, y que eso me parece que estuvo muy importante y es muy interesante cómo se mantiene. Incluso una movilización por Stonewall en junio que tenía como reivindicación fundamental abajo la reforma constitucional. Entonces, esta cuestión de poder ver las luchas integradas y no tratar de no guetificarnos y demás, me parece que son logros de una parte del movimiento, a pesar de que estamos en un momento de mayor reflujo, de menos gente en la calle, de menos gente movilizada. Bueno, por último, para ir cerrando, estamos también en un momento, como dijo Victoria, de avance de la derecha, como les pasó en Brasil antes con Bolsonaro, como ha pasado en Estados Unidos con Trump, de una derecha, bueno, y como casi pasa en Chile con Kast, una derecha ultraderecha, que no disimula que es derecha. Estamos en esa situación. El pueblo sigue en las calles, resistiendo de manera, como se puede, muy defensiva y a veces muy sectorial. El movimiento piquetero nunca dejó las calles, un sector del movimiento piquetero nunca dejó las calles, el movimiento de mujeres sigue saliendo con no la masividad de antes, y el movimiento ambiental, socioambiental, lo mismo. En los lugares donde están dando sus luchas, eso no para. Bien, sin embargo, y ahí meto otro debate, ¿qué ocurre cuando el miedo a la derecha y al avance de estos ultraconservadores hace que moderemos algunas críticas a en este caso a nosotros nos pasa con los oficialismos? Tenemos actualmente un oficialismo que no es de derecha, pero que tampoco es un gobierno progresista, no ha hecho prácticamente nada bueno para el pueblo, y sin embargo, por miedo a la derecha, muchas feministas incluso, les cuesta pensar en salir y en movilizarse y en ir por más, por temor a darle letra a la derecha. ¿Se entiende? Como muchas veces, por miedo a los discursos de odio, por miedo a que se instale y crezca la ultraderecha, nosotras mismas nos volvemos un poco conservadoras y decimos, bueno, cuidémonos, no digamos nada, intentemos cuidar lo poco que tenemos, vamos. Bueno, eso es un poco lo que está pasando y que a veces hace que no se vuelva a generar un movimiento grande que vuelva a instalar estratégicamente
una lucha como nos pasó en otro momento. Me parece que ahí está el camino de poder plantear que los feminismos se tienen que articular con las luchas populares en general, ahora señalando el empobrecimiento, señalando los fascismos, bueno, y tratar de que no nos ganen con el discurso del miedo, porque es peor, ¿no? Si uno intenta como quedarse en lo que supuestamente tenemos, en lo que hay, avanzan. Bueno, nada, eso es un poco lo que dijimos en el artículo, con algunas preguntitas para charlar entre el resto. Un abrazo y muchas gracias. Obrigada, Juliana. Obrigada, Vitória, pela apresentação de vocês e ouvi-las depois de ler o texto é muito forte, né? As tintas são muito fortes e eu entendi muito, Juliana, quando você fala que na Argentina tudo pode mudar de um dia para o outro, mas né, no longo prazo tudo parece ficar o mesmo e esse impacto histórico das políticas, do embate, vocês falam embate neoliberal na América Latina, isso é uma marca muito significativa que, né, de tempos em tempos, acentua, de tempos em tempos, assume feições diferentes, mas ouvir também que os piqueteiros nunca saíram das ruas, que as mulheres continuam indo às ruas, que esse esforço de unir o macro com o micro dá alento e de saber que esse movimento na Argentina sempre foi muito presente, né, acompanhando um pouquinho né, dessa história da década de 90 para cá e as leituras da década de 80, saber que é uma luta da América Latina contra a pobreza, contra o projeto neoliberal, contra o FMI, que parece uma coisa anacrônica, mas é absolutamente presente, né, totalmente imbricado na vida né, dos países latino-americanos, com consequências de diferentes tipos. Né? Ouvir a gente lembrando dos bombardeios sobre La Moneda é lembrar também de tudo que representou a luta imperial né, com o neoliberalismo imposto na América Latina através das ditaduras. Bom, isso é só para me colocar em sintonia com o que vocês disseram e abrir. Nós já temos 3 perguntas significativas para vocês, sendo que eu fiz uma inversão da primeira, que era mais específica, deixei por último e coloquei as 2 que são direcionadas a vocês 4 primeiro. E como, para fazer um giro novamente, conforme as apresentações, eu gostaria de propor que as respostas começassem por Janete, na sequência Suelen, Vitória e Juliana, como decidirem, mas que fizéssemos esse giro novamente nas respostas, sendo que a terceira pergunta eu vou colocar só quando Vitória e Juliana, eu suponho, na verdade, eu vou colocar para vocês todas e vocês decidem as respostas, porque eu acho que não é do meu arbítrio decidir. Bom, a primeira é da Suzana Sacavino. Ela diz: qual é a relação dos movimentos feministas com o Estado em seu país atualmente? Depois vem Érica Nascimento. Quisera ouvi-las sobre quais seriam para ustedes os próximos passos para avançar em prol de los derechos de las mujeres e de la igualdade de género. E depois vem Daniela Valentim, que disse que hablen sobre la descriminalização de la prática del aborto e qual é o entendimento de ellas sobre el aborto como política pública de salud.
Então, Janete, contigo a palavra. Ya, yo empiezo. A ver, empezando por la primera pregunta que ha planteado Susana, ¿no? De esta relación del movimiento feminista con el Estado, bueno, con el Estado peruano, en el caso mío, ¿no? Porque, bueno, soy parte de este Estado. Entonces, bueno, yo diría que, bueno, para comenzar, yo creo que el Perú ya queda claro para muchos de nosotros, de nosotras, ¿no? De nosotros, que somos un Estado profundamente colonial, racial y esto así muy, muy unido, muy juntadito, patriarcal y capitalista, ¿no? O sea, ese es el sello del Estado peruano, ¿no? Y con un gobierno actual de que estamos actualmente, digamos, siendo gobernados, es profundamente conservador, ¿no? O sea, estas descripciones que hacía Juliana sobre la presencia de gobiernos ultraconservadores, pues también nosotros estamos, bueno, este gobierno en el que vivimos tiene como una cierta fachada, ¿no? Porque es un gobierno que, bueno, quizás que como que se dice que es, eh, bueno, no voy a usar la palabra progresista, pero sí que es defensor de los, quizás sí puedo usar esto que dijo cuando la presidencia que tenemos actualmente, decía que era pues una mujer defensora de los nadies, ¿no? Entonces, bueno, eh, y yo creo que por estas accionar que viene teniendo el Estado peruano con el movimiento feminista, que quizás se trasluce mucho en, en aquello que se resiste mucho, ¿no? Hay una fuerte resistencia, bueno, en todo esto que se ha avanzado, o sea, mucho escuchando a Juliana y a Victoria, yo también me acordaba mucho de todo lo que el movimiento feminista, sobre todo concentrado en la capital, en Lima, ¿no? Yo creo que hay una diferenciación también en lo que ocurre en la provincia, quienes estamos más al sur, quienes estamos más en la zona andina, quienes estamos más en la zona amazónica, hay toda una digamos, diferenciación, hay ciertas particularidades y también una forma como las mujeres se han apropiado sobre ese quehacer de ese movimiento que es el que se mueve más en la capital, ¿no? Y entonces, yo creo que eh, el gobierno actual que tiene esta fachada de defender o de estar gobernando en pro de los nadies, bueno, en realidad todas las políticas que viene haciendo actualmente son pues conservadoras y algunas como medias escondidas, pero sabemos que sí tienen una fuerte presencia de ser ultraconservadoras, ¿no? Entonces, hay un freno también a todo lo que se ha avanzado gracias a ese caminar del movimiento feminista y que claro que ha ido luego en política pública, ¿no? Y entonces, por ejemplo, hay toda una maquinaria del gobierno, de este gobierno actual, con la presidenta Dina Boluarte, de traerse abajo toda la política, la currícula educativa en materia de género, ¿no? Que ya se venía trabajando en las escuelas. Uno le puede hacer un montón de cuestionamientos a esa política, pero digamos, esa se la quieren traer abajo en defensa de esto de la profamilia, en defensa de esto de provida, que está muy vinculado a esta posición tajante de no al aborto, ¿no? Incluso hay una compañera que ha planteado una pregunta respecto a eso, y bueno, digamos, yo creo que
lo único que queda claro es que los derechos políticos, que es esto que tú vas a elegir cada cierto tiempo, ya es suficiente para las mujeres y para esta pluralidad de mujeres que somos en este territorio, ¿no? O en los diferentes territorios. Entonces, y mucho menos, o sea, cuando yo me interpelo por esta cuestión de, de, de que estamos en un momento de búsqueda, de defensa, de reinventar estas existencias y como sujetos políticos, yo creo que dice mucho de la relación que tiene el Estado, no solamente con el movimiento feminista, sino con todos los movimientos, ¿no? Los sindicales, los campesinos, eh, los barriales, y todo ese conjunto de movimientos que se van produciendo, ¿no? Entonces a esto también hay que sumarle mucho lo que ha significado eh, todo, todo este tema de la pandemia, ¿no? O sea, al ser poblaciones ya empobrecidas, y me llamó mucho la atención cuando Juliana decía que aquellos porque uno tiene la idea de que la persona que tiene una pensión, pues no está en una condición de empobrecimiento, ¿no? Entonces a mí sí me llamó la atención mucho el que eso estemos viviendo, ¿no? No solamente en Argentina, sino también en el Perú, que las personas que hoy tienen una jubilación no garantizan el vivir en mejores condiciones de vida, ¿no? Sino que están, digamos, sobreviviendo y entrando cada vez más en estas tramas del empobrecimiento, ¿no? Bueno, eso puedo yo reaccionar, ¿no? Frente a esa pregunta. Obrigada, Janete. Suelen? Olá. Bom, desafiadoras as perguntas, né? A relação com o Estado, eu acho que é difícil a gente determinar isso, né? Eu acho que o Brasil, a gente vem aí com os resquícios do último governo, da extrema-direita. Tecnicamente, tivemos uma vitória importante aí, né, para o governo federal, porém, contamos com várias nuances, né, que estão ao nosso redor, inclusive com o avanço da subjetividade, digamos assim, das religiões neopentecostais muito presentes no Brasil e de uma própria bancada evangélica. A gente tem uma política de centro também que orienta um pouco o nosso Estado. Então, eu acho que a gente tem mulheres, sim, né, em cargos políticos importantes, à frente de ministérios, temos que considerar essas conquistas, chegamos, de certa forma, mas eu acredito que a relação com o Estado, e assim como com a própria sociedade, ela é sempre uma relação de estar em alerta, né? A gente sabe que enquanto mulheres, mesmo as nossas conquistas, elas dificilmente são permanentes, porque o que a gente assistiu com o governo inominável foi uma série de perdas, né? Não só para mulheres negras, mas perdas de direito para mulheres de uma forma geral, né? Mulheres negras, indígenas, quilombolas. E isso se dá através da prática política, mas também através dos discursos que foram sedimentados nesses últimos 4 anos e que continuam respingando na gente, né? Então, eu acredito que se existe essa relação possível, é a relação de acompanhamento e sempre dessa preparação para que nós ocupemos cargos que nos são de direito e que posicionariam os nossos discursos e as nossas demandas de uma maneira geral, né? E a gente enfrenta também uma questão muito séria, é que boa parte, por exemplo, das mulheres negras que ocupam algum cargo político, digamos assim, seja em nível municipal, estadual ou federal, a gente vê um processo de adoecimento,
né, dessas mulheres, de mulheres negras, por conta de ameaças sofridas no governo passado e que persistem no governo atual. Então, existe uma série de coisas que a gente precisa analisar e pensar para ver o que está dentro dessas possibilidades de relação, né? Mas acho que a única certeza que a gente tem é que a gente não tem descanso, né? É um movimento o tempo todo se assistindo os próximos passos, porque mesmo num governo federal, digamos assim, esquerdista, progressista, a gente sabe o que está pulverizado pelo restante do país, né? Inclusive nas instituições políticas. Então, é desafiador. No que diz respeito à pauta do aborto, acho que acompanha muito a lógica dos movimentos feministas latino-americanos de uma forma geral. Então, não é nada novo, né? Dentro do movimento feminista, dos movimentos de mulheres, a discussão sobre o aborto, mas a gente tem aí uma votação para acontecer no STF, que, pelo que parece, ela vai acontecer até o dia 2 de outubro. Não temos como fazer uma especulação, né, do que vai ser aprovado, se a descriminalização vai ser encarada. E eu acho que a questão de discutir o aborto como uma pauta de política pública é algo que está posto, né, desde os anos 80, inclusive, e não tem como a gente deixar de avaliar que diante da proibição, quem são as mulheres mais afetadas, né? Que são as mulheres racializadas do Brasil, porque a prática, ela, quando acontece, né, de maneira ilegal, ela vai fazer uma série de vítimas fatais, inclusive. Né? Então, acho que dentro dos movimentos feministas não existe discordância, né? Então, no Brasil, o ponto que a gente está é o quê? A gente precisa de uma implantação da política, para que seja assegurado de maneira saudável esse direito, né? Que é um direito à decisão sobre os nossos corpos. Então, acho que a discussão em si, pensando dentro do movimento, das categorias dos feminismos, ela é uma discussão posta, mas o nosso próximo passo é entender como que isso vai ser colocado. E volto a dizer que estamos ainda com os resquícios de um governo que fez a gente decair muito, né, nesse sentido. Porque, apesar da possibilidade de uma aprovação da descriminalização, por exemplo, a gente continua enfrentando discursos, né, e que muitas vezes são tão violentos quanto a própria legislação. Lembrar que o ano passado, né, em 2022, a gente teve aquele caso da menina de 11 anos, grávida, julgada por uma juíza, e ela negou o pedido de aborto para uma menina que foi estuprada. Né? E a nossa legislação vigente até então prevê a possibilidade do aborto em casos de estupros. Acho que em 2012, se eu não me engano, foi aprovada também em casos de comprovação de anencefalia, no caso do feto, né? E também no caso de riscos para a saúde da mãe, né? De quem está gerando a criança. Só que o que a gente vê na prática, no Brasil, é exatamente isso, uma justiça que tanto para a mulher quanto para mulheres negras, mulheres raciadas de uma forma geral, pessoas pretas, é uma justiça extremamente arbitrária mesmo. Né? Então, é um enfrentamento constante da violência. Eu acho que tudo isso compõe os nossos próximos passos. Né? Eu acho que por mais que a gente tenha uma agenda com pautas novas relativamente, né? Pensar aí nas bandeiras do que é o bem viver para as mulheres negras de uma maneira geral, como a gente teve muitos retrocessos no Brasil, é uma agenda que precisa acompanhar o que a gente precisa resgatar, que não se tornou algo permanente para a gente. Né? Então, eu acho que pensar em feminismos no Brasil, e acho que na América Latina de uma maneira geral, é pensar em desafios constantes, né? Eu arrisco dizer, até do ponto de vista histórico, essa equidade de gênero que a gente almeja, e aí coloco a questão da raça e até da própria condição social e das vulnerabilidades no Brasil, é um acompanhamento constante, porque a gente não tem uma perspectiva de equidade.
A gente tem sempre o posicionamento das lutas, a perspectiva da luta. Mas da equidade a curto prazo, a médio prazo, todos os nossos dados e a própria história e o nosso momento atual, né, que é meio de sacudir a poeira e ver quais foram os estragos, o que dá para socorrer agora, nos mostra a permanência dos movimentos, e não um grande otimismo diante de uma equidade total. Essa é a avaliação que eu faço. Obrigada, Suelen. Passo, então, a palavra para a Vitória e Juliana, por favor. Solamente pensando un poquito respecto a la pregunta en relación de los movimientos feministas con el Estado, bueno, por ahí retomamos un poco esto que comentaba Juliana respecto al Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades, que también han habido rupturas, ¿no? Si pensamos en esto de los feminismos, ¿no? Como decía Juli, ciertos feminismos piqueteros o populares quizás han estado, o hay más tensiones respecto al Estado, y en el propio Ministerio de las Mujeres, a partir de un desalojo que se hizo una comunidad mapuche el año pasado, en el 2022, que se apresaron a 6 mujeres referentas mapuches del sur de la provincia, de la Patagonia, bueno, la que era la ministra de Género, que también era una referente feminista, renunció al ministerio, ¿no? Entonces estos hechos creo que permiten ver cómo esa tensión entre el Estado y los movimientos feministas, y también como feministas, como decía la compañera Janet, digamos, no es lo mismo eso, acá tampoco, digamos, lo que pasa en el sur, en poblaciones indígenas en el sur o en el norte, con lo que pasa en los centros urbanos. Y creo que ahí entra, y lo relaciono con la segunda pregunta, en cómo podemos pensar estos horizontes de las luchas feministas para avanzar en derechos de las mujeres y la igualdad. Creo que tiene que ver con esto, cómo logramos instalar estas demandas, de traer otras demandas feministas para que se traduzca, por ejemplo, en esto, que la ministra haya renunciado ante la cárcel a estas 6 mujeres mapuches y este allanamiento represivo que se hizo en una comunidad en el sur, ¿no? O lo que hoy está pasando, que bueno, está el tercer Malón de Paz en Buenos Aires, y que como feministas nos solidaricemos con la lucha del pueblo de Jujuy, como decía Juli, en este momento foco por el extractivismo del litio, y que podamos ponerlo a la par de que entendamos que tampoco hay nuestros derechos como mujeres se garantizan si se continúa con esta política de muerte, de despojo contra comunidades indígenas, contra los sectores populares, contra este empobrecimiento generalizado. Y en este marco creo que, bueno, todos los derechos y conquistas que se han logrado, incluida la del aborto, aparecen en riesgo en este sentido. Y bueno, creo que por ahí en pos de avanzar es un poco a mancomunar las luchas, y eso, no aislar, digamos, más allá de que son conquistas significativas en términos de política pública, por ejemplo, el derecho al aborto, poder eso, tener una perspectiva más amplia, y eso. Y creo que en relación al Estado y los movimientos feministas, creo que la atención va a variar, depende de los feminismos, en dónde se sitúen, pero en todo caso, volviendo a ciertas preguntas, a mantener una perspectiva crítica, más allá de quien esté en el Estado, para poder garantizar este movimiento y garantizar nuestras conquistas. Y te dejo la palabra, Juli. ¿Qué pregunta la del Estado? Es la pregunta, me parece, para todas, e incluso pensando en que hay distintos estados, distintos tipos de Estado, y de acuerdo también a qué contexto estemos hablando. Yo formo parte de una cátedra libre de género y sacamos un libro que se llama Debates Picantes, Feminismos, Autonomía y Estado. O sea, en el libro no cerramos nada, por supuesto, pero abrimos todos los debates y planteamos en relación a eso. Hay múltiples feminismos, desde los feminismos populares más autónomos, anticapitalistas, antirracistas, que estamos aquí representados, y desde aquí la relación con el Estado es muy compleja, y nosotros decíamos que no se agota nuestro feminismo en una demanda al Estado.
o en un interés de inclusión en ese Estado que es tan injusto, que es tan capitalista, patriarcal, racista, sino que estamos por una lucha contra el Estado en muchos casos, contra la justicia patriarcal, por ejemplo, contra la represión, contra las políticas económicas de hambre, etcétera, pero también tenemos disputas en el Estado. Y eso también es importante decir, ese es un terreno de lucha. Acá hubo varios logros en relación a esas disputas, no solo las leyes que hablamos, sino también algunas prácticas incluso dentro del aparato estatal que si no hubieran estado los feminismos no se hubieran logrado, que es, por ejemplo, lograr la educación sexual integral, que es una ley que obliga a que haya educación sexual con perspectiva de género en las escuelas. Obviamente es muy complejo en la lucha por la aplicación, pero existe como ley, una ley que se llama Ley Micaela, que es para que todos los empleados y funcionarios de todas las dependencias públicas se formen en cuestiones de género y violencia de género, bueno, etcétera, digamos. Hay logros que se dan y hay luchas que se dan diariamente adentro del Estado, que la dan las docentes, que la dan las médicas, las profesionales de la salud, y que la dan ciertos diputados, diputadas, congresistas de izquierda también, ¿por qué no? Bueno, y esas luchas, para nosotras, la lucha por el aborto legal sirve para condensar un montón de ideas y de preguntas, no solo porque se logró un cambio normativo grande, en plena pandemia, nosotros logramos el aborto legal en el 2020, con grandes movilizaciones con barbijo, sino porque la forma de organización que llevó fue histórica. Fueron más de 10 años de armar una campaña nacional por el derecho al aborto, con representación de todas las provincias del país, con representación de una diversidad de feminismos ahí adentro fuerte, con representación de mujeres y de diversidades y de disidencias sexuales, con tareas que iban desde convencer a los diputados hasta organizar marchas y escraches a curas abusadores, digamos, y a tratar de seguir sosteniendo mecanismos de decisión asamblearios y que no fueran sustitutivos, digamos, fueran profundamente democráticos. Entonces, digo, para decir también que las feministas creamos nuestra propia institucionalidad también. No solo estamos disputando la del Estado, muchas veces logramos generar institucionalidades propias más parecidas a lo que nos gustaría que fuera la sociedad. Y gracias a esas institucionalidades pudimos organizarnos, lograr esto y ahora estar luchando por que se cumpla. Porque existe y fue un logro bárbaro, pero vas muchas veces a acompañar a alguien o vas a hacer un aborto en una institución y tenés a los médicos objetores de conciencia que porque son religiosos no quieren llevar adelante la práctica, o en las escuelas siguen hablando en contra del aborto, o miles de cuestiones, o sigue habiendo movilizaciones en contra, y no es lo mismo en un pueblo, en la provincia, conseguir a alguien que haga la práctica, a que si tenés dinero para pagarla, bueno, eso ocurre, pero bueno, sí me parece interesante esto, pensar en los distintos planos de disputa en el Estado, que es contra el Estado, también en el Estado, y con mucha más dificultad adentro del Estado, como parte del aparato estatal. Nosotros no nos ha funcionado como movimiento feminista, por lo menos cuando nos sentimos que estamos en un campo ajeno, porque no estamos hablando de un gobierno popular, ni de un gobierno donde todo va hacia un lado de transformación, sino que es una especie de espacio, de una oficina dentro de un Estado que está reproduciendo una misma maquinaria muy injusta, y no sé, hay poco lo que se puede hacer. Victoria dio el ejemplo de una ministra que tuvo que renunciar porque no había posibilidad de mantener cierta coherencia ahí adentro. Y bueno, y también la importancia de generar nueva institucionalidad y nuevas organizaciones y formas de organizarnos que permitan prefigurar otras sociedades y que nos permitan estar juntas en estas coyunturas, pensando cómo hacer para tener una sociedad mejor. Bueno, eso, muchas gracias. Perdón si me extendí. Obrigada a vocês todas quatro. Não se estendeu, é muito bom ouvir vocês. Nós temos como combinado sempre terminar
no horário, né, que foi apresentado, oficializado. Então, mais uma vez, dizer da enorme satisfação de poder contar com vocês aqui conosco. Eu vou pedir licença a vocês para distribuir novamente a palavra para um tchauzinho, mas dando a primeira palavra para a Suelen, que precisa se retirar, que ela está precisando deixar a sala onde ela está. Então, Suelen, com os agradecimentos estendido à Casa Sueli Carneiro, ao GLE10, agradecendo pela sua colaboração, as suas últimas palavras para a gente fechar, então, essa roda linda que aconteceu nesta noite. É só agradecer mesmo, né, por ter a oportunidade também de ouvir as outras contribuidoras aí da revista, agradecer mais uma vez a equipe, e acho que é isso. Obrigada. Obrigada, Suelen. Janete. Bueno, yo también quiero agradecer muchísimo por el intercambio, por la conversación, por las preguntas que una se queda, ¿no? Con la intervención que hemos hecho cada una de nosotras. Así que eso es una riqueza ya muy, muy importante, ¿no? Sobre todo para mí. Y bueno, yo simplemente quiero decir que esta revista, porque cuando Susana me la compartió cuando ya estaba ya difundiéndose, es una revista que muestra esto, ¿no? Como dice el título, todos estos feminismos plurales, toda esta diversidad de posicionamientos, toda esta diversidad de agendas, de actores, y que es muy importante ponerlos en diálogo, trabajar esas tensiones, trabajar las contradicciones también que se producen al interior de ellas mismas, y yo creo que eso nos permite seguir avanzando, ¿no? Así que muchas gracias y muy obrigada. Victoria. Me sumo al agradecimiento por el espacio a quienes están escuchando del otro lado y a continuar también entretejiendo, ¿no? estos diálogos y recuperar las experiencias y voces distintas que, bueno, obviamente tenemos mucho en común por habitar estos territorios, pero también mucho por compartirnos en términos de estrategias, de darnos aliento y confianza para seguir. Y nada, también la revista van a invitar a leerla porque está muy bonita, la verdad que muchos artículos muy distintos y cortitos, ¿no? Al menos para leer y para tener un panorama de estos feminismos. Me parece que es muy necesario también recuperar la práctica de leernos, de escucharnos, y ojalá que sigamos encontrándonos. Sí. Juliana. Bueno, también las gracias a todas, a la revista. Es verdad que está buenísimo que sean artículos de divulgación porque se pueden leer y compartir fácil. A veces nos pasa que algunas que estamos en la academia tenés que escribir artículos que son muy largos y vos decís, bueno, la verdad que no tengo a quién compartírselos porque son aburridos. Son interesantes pero aburridos, y en este caso... No, lo digo en serio, estoy hablando de mis propios artículos, ¿eh? Así que eso está muy bueno porque además tiene que ver con tender puentes entre nosotras y tender puentes con otros sectores, parte del pueblo, que para mí es lo más importante de pensar en estos momentos donde nos sentimos a veces solos, solas, con miedo, y nuestra salida está desde ahí, ¿no? De sentirnos parte del pueblo, pero de un pueblo que tenemos que hacer feminista y transformado. Así que bueno, alto desafío tenemos, pero tenemos toda una historia atrás que nos avala y nos apoya. Así que un gusto, compañeras, y en este contexto a nosotras nos da mucha, me parece, alegría, nos levanta el ánimo poder encontrarnos, aunque sea así virtualmente. Muchos abrazos. Por último, eu quero agradecer e dizer do quanto a equipe da revista Nova América se empenhou
para que esse número saísse como saiu. Foi um trabalho cuidadoso, que envolveu a participação de várias pessoas através da equipe, mas eu quero aqui destacar, então, Suzana Sacavino, Vera Candô e Adélia Koff, que são incansáveis nas articulações, nas trocas, para que todos os números, mas esse número teve esse sabor especial, que, como disse Vitória, de contribuir para construir, ainda que seja no âmbito de uma revista, um pouquinho do panorama, de mostrar, né, como disse Janete, esses feminismos plurais. E tivemos algumas possibilidades, alguns limites, mas o resultado foi um resultado bonito, e mais bonito que tudo é essa concreticidade desse diálogo, dessa troca né, nesse momento dessa roda com vocês aqui. Então, é um momento de fechar com gratidão, satisfação, e dizer que sim, essa ponte, esse espaço para a troca, para o diálogo, permanece aberto, e certamente em outros momentos, em outros espaços, né, nós estaremos nos encontrando. Obrigada a vocês que permaneceram conosco até agora. Até a próxima vez. Até a próxima atividade, que vai ser agora no mês de outubro, e nós manteremos a comunicação para informar quando será. Um abraço. Abrazos. Un abrazo, hasta un próximo encuentro.